Primera Reyes 17, versículo 4. Beberás del arroyo, le dice Dios a Elías. Beberás del arroyo y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Fíjense la fe de Elías. Se fue Elías y dice que hizo conforme a lo que había escuchado de parte de Dios. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Qué impresionante. Imagínense ya todos los hermanos allá en las lomas de Guadalajara, allá donde hay un arroyito, de repente llegan los opilotes y traen pan y alimento. Fíjense bien, Elías no tuvo que hacer nada para que se manifestara ese milagro de Dios. Los milagros de Dios no nada más son milagros de sanidad, eso quiero aclararlo. O sea, Dios no nada más se manifiesta sanando a los paralíticos o poniendo órganos nuevos, no nada más esos son esos milagros. También son milagros donde Dios se manifiesta en otras áreas. Por ejemplo, darle de comer a alguien milagrosamente. Multiplicar los panes, por ejemplo, que hizo Jesús. Si se ven que esos son milagros creativos. Se multiplicaron los panes. Entonces esos son dones de milagros, multiplicación de peces. Esos son milagros creativos que hizo Jesús, de los cuales vamos a ver también, pero en el don de milagros. Así es que podemos ver a los cuervos que le traían pan y carne por la mañana, pero también lo hacían por la tarde y él bebía del arroyo. Fíjense, ahí en ese momento se manifestaba un milagro creativo en el cual se podía ver que Elías no hacía nada. ¿Se dan cuenta que no hacía nada? ¿Quiénes les traían el alimento? Los cuervos, ¿verdad? Le traían inclusive pan y le traían, ¿qué más? Carne. ¿Era carne asada o era carne cruda? Unas hamburguesas. Sería bueno saber, ¿verdad? Le traía hamburguesas entonces, ¿no? Pero fíjense bien, le traía alimento. Imagínense si eso sucedió con Elías, manifestándose el Espíritu Santo con milagros creativos, porque eran milagros creativos. ¿Utilizando qué? Utilizando cuervos. Aquí le llamamos opilotes, más feo. Así le llaman aquí en Jalisco. Cuervos también. Bueno, allá en Sinaloa le dicen sopilotes, se escucha más feo. Imagínense unos cuervos, es un nombre raro, ¿verdad? Imagínense cuervos trayéndonos de comer, donde Elías no hacía absolutamente nada más que recibir el alimento de todos los días. ¿Se dan cuenta? Ahí era una manifestación del don de fe milagrosa, sobrenatural y algo a veces que se da también en los hijos de Dios. Muchas personas han dicho, no, es que no tenía alimento en mi casa ni en el refrigerador, y de repente instantáneamente llegó una persona y llegó con una canasta con una despensa, y llegó y me la dio y ni siquiera conocía a la persona. O sea, Dios también puede utilizar ángeles, en lugar de cuervos puede utilizar ángeles, hermanos. Entonces, es algo muy importante de entender, que el Espíritu Santo también se manifiesta a través de la misericordia. Los dones espirituales son la misericordia de Dios, en pocas palabras. Misericordia significa que no hay que tener mucha fe para que Él se manifieste, para que me entiendan. Obviamente que sí hay que tener fe bastante. El que ministra los milagros, por ejemplo, eso sí debe tener bastante fe. Pero el que recibe los milagros o los regalos del Espíritu Santo, con poquita fe que tengan, se manifiesta Dios, para no nada más sanarlos, sino darles milagros creativos, financieros o de alimentación, etc. Este es un caso para considerar como el don de fe, donde Elías no tuvo que hacer nada. Todo lo hizo Dios a través de unos cuervos. Ahora vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 17. Pero ahora del versículo 8 en adelante vamos a ver otro caso. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, estaba hablando del mismo caso de Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjense, después de que estuvo dándole de comer unos cuervos,
Yo creo que Elías ya se había hartado de tanto comer carne y pan, que le había dicho, Dios mío, mándame otras cosas. Entonces fíjense, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta, que era un pueblo, un lugar diferente a donde estaba. Entonces dice el versículo 10, Elías se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Fíjense, llega este hombre Elías, después de estar en el arroyo, no sé qué tantos días, dice que llega a un lugar llamado Sarepta, y llega a la ciudad con una mujer que era viuda, ¿verdad? Era viuda. Y luego le dice, te ruego que me des un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y luego fíjense lo que dice el versículo 11, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, no nada más le pidió agua, se lo pidió pan. Y luego le dice, de paso unos frijolitos. No es cierto, ¿no? Fíjense bien, por ahí se cuenta un chiste, no, que un hermano llegó a un lugar que es un chiste, no es un caso real a lo mejor. Dice que llegó con un hermano, con otros hermanos que a lo mejor no tenían que comer. Se voy con el hermano a ver qué me ofrece, ¿no? Llegó, los visitó y como el hermano no le ofrecía, es un chiste trillado ya que se cuenta mucho. Y luego como el hermano no le ofrecía, a lo mejor le ofreció agua, no le ofreció otras cosas. Y por allá traen un chiste allá en Sinaloa que dice, bueno, llegó alguien y luego, es algo que se cuenta muy común, pues llega a una casa y lo dice, veo de todos colores menos café, dice. O al revés, así, ¿no? Veo de todos colores menos café. Entonces eso significa que está pidiendo un cafecito, ¿verdad? Pero ya agarran el rollo y lo dicen, pues es un chiste, ¿no? Y lo toman a chiste y ya le traen café al hermano, pero al rato pide no nada más café, pide que le traigan un pan para tomarse el café. Y así sucesivamente se va, hasta que le dan de cenar, pues, pocas palabras, le dan de cenar. Entonces, ese no es un milagro de fe, ¿eh? No es un milagro de fe de Dios. Entonces, en pocas palabras, lo que estamos tratando de decir, en primer lugar, es que Elías llegó y pidió pan y agua a una mujer que era viuda y en una época, fíjense, de sequía, de que no había alimento, no había, en pocas palabras, esta mujer estaba en una situación complicada. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, dice el versículo 2, y nos dejemos morir. Imagínense la situación en que estaba esta mujer. Esta mujer era el último puño de harina que tenía en su tinaja, y era también la última agua que tenía, o el último aceite también. Harina y el aceite era lo último que tenía para comerse su último bocado, y o sea, ya no tenía esperanzas de Dios ella, pues ya no iba a poder sobrevivir sola. Pues hay mucho cristiano, créanlo que hay mucho cristiano, sí, que no conoce bien la palabra, no conoce prosperidad financiera, y nos ha tocado casos ver así situaciones complicadas, pero Dios, a los que estamos creyendo aquí que Dios es bueno y que Él nos va a sacar adelante, en lo personal nosotros también hemos pasado casos muy difíciles donde hemos visto el don de fe manifestado. Todavía cuando no conocíamos palabra de fe, Dios se manifestó en muchos milagros del don de fe. Son muchos milagros de suplir alimento, etcétera, en situaciones complicadas. Esto es que cuando no tenemos mucha fe, Dios opera a través de los dones espirituales. Amén. Para suplirnos en milagros financieros, en milagros de alimentos, de ropa inclusive. Dios ahí operan los dones espirituales cuando no hay mucha fe. Pero cuando ya tenemos bastante fe,
significa que estamos viendo manifestaciones constantes del poder de Dios en señales, en milagros financieros constantes, no esporádicos. Estamos viendo bendición financiera y no milagros esporádicos. Entonces los milagros de Dios, regularmente cuando se llaman milagros financieros, son milagros esporádicos. En un momento dado Dios nos los da cuando vamos iniciando a conocerle. Pero después de milagros financieros, la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en bendición financiera. Bendición financiera significa que constantemente hay dinero en nuestras casas para estar viviendo. Y aún más, no nada más hay para nosotros, sino hay para dar a los demás, ayudar a los demás. Así es que ese es un proceso de fe en el que estamos y que Dios se va a manifestar primero con milagros, que son los dones espirituales, pero después esos milagros financieros esporádicos después van a ser constantes. De esa manera trabaja Dios. Entonces dice el versículo 12, fíjense: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Imagínense, ella ya tenía su último puñado de harina, tenía su último aceite para hacer la última torta que le llamaban allá, que no era una torta como las de ahora, solamente era como una tortilla más o menos, pues. Y comerse ese alimento ya, hasta ahí les llegaba el alimento diario. Sin embargo, es el versículo 13, Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Imagínense la mujer, si hubiese sido una incrédula, ¿no? Está viendo que nos vamos a comer el último pedacito de pan y de aceite, vamos a hacer una torta, nos las vamos a comer, y este hombre llega y me lo pide. Imagínense, un incrédulo en la palabra. Dice: no, pues este si quiere tragar lo que me toca a mí, ¿verdad? Pero un hombre de fe, es un hombre de fe, una persona de fe, no dice el contrario: yo entiendo que si doy, eso que yo dé se me va a multiplicar. De antemano ese es un ejemplo de la ley de la siembra y la cosecha, ¿eh? Es un ejemplo. Fíjense bien, Elías le dijo: no tengas temor. Primer requisito que Dios le mandó a decir a esta mujer por medio de boca de Elías: que no tuviera ¿qué? Temor. Es algo tan frecuente que regularmente cuando no tenemos mucha fe se apodera de nosotros lo que se llama temor. Temor al fracaso, temor al qué voy a hacer el día de mañana, temor al qué le voy a dar a mis hijos de comer el día de mañana. Ese temor se manifiesta en los hijos de Dios. Y luego dice, Elías le dijo: veas como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y luego le puso requisito, ¿no? Debajo de la ceniza. Y tráemela, dice Elías. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Fíjense lo que dijo Dios: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Imagínense, tenía que suceder un milagro creativo de Dios, ¿verdad? Para que se multiplicara ¿qué? Tanto la harina como el aceite. Es impresionante eso. Pero sin embargo, como les digo, actualmente, si fuera el último kilo de tortillas con los cuales iban a comer nuestros hijos, un ejemplo, aquí en Palabra Fe no sucede eso, pero allá por allá en la iglesia, los que nos van a escuchar allá por internet, que estén por ahí en alguna iglesia cristiana tradicional, sea en Jalisco, sea en otra parte del mundo, regularmente he visto casos así muy impresionantes, donde la otra vez una persona llegó y dijo: esta mañana, dice, estábamos así muy parecido a la viuda de Sarepta. Dice: esta mañana mi esposo está sin trabajo, y esta mañana, dice, estábamos en una situación muy complicada porque no teníamos más que para comprar 1 kilo de tortillas. Fíjense, imagínense, iba a pedir fiado, no sé si 1 kilo o un queso, no sé, para comerse, o sal inclusive, para comerse las tortillas con sal. Fíjense, las tortillas con sal, para alimentarse ella, esta persona, su esposo y sus hijos.
me contaron a mí, me dio mucha tristeza, la verdad, porque eran ya cristianos, hijos de Dios, estaban pasando por una situación complicada, y no hijos de Dios que tienen un año, pues eran hijos de Dios que ya tienen bastantes añitos. Y pues llegó ella con una hermana en una tienda, y dice que cuenta ella que la hermana de la tienda, en cuanto llegó, dice que llegó inclusive a pedirle fiados el kilo de tortilla, fíjense, porque no tenía. Y pues tenían sal en su casa, iban a comer tortillas con sal. Es una situación muy complicada, la verdad me da mucha tristeza. Sin embargo, dice que la hermana, cuando llegó, comenzó a hacerle una canasta de despensa, empezó a llenársela de que harina, que frijol, frutas, verduras, cosas enlatadas, de tal manera que le hizo una despensa grande, y ella estaba muy contenta. Fíjense, era un testimonio que estaba contando. Fue, creo, un miércoles cuando fuimos para allá, un martes, y él dice: con esta despensa que acabo de recibir, es un milagro de Dios, dice, que yo recibí, y con esto vamos a comer de aquí hasta el sábado. Fíjense, está muy alegre porque iba a comer de allí hasta el sábado. Sin embargo, yo quiero decirles que no es la voluntad de Dios que estamos pasando por esas circunstancias. Por eso debemos aprender la buena palabra de fe, el buen alimento espiritual. Créanlo que nosotros igual pasamos situaciones muy complicadas cuando no conocíamos que Dios era bueno. Entonces esta persona está muy alegre porque Dios le había hecho un milagro, y ella estaba muy alegre, queriendo dar un testimonio de fe, porque Dios le había suplido en el momento que necesitaba. Pero fíjense bien, ese no es un testimonio de fe, ese es un testimonio de los dones espirituales, de los milagros de Dios, pero es un testimonio de la misericordia de Dios, no es un testimonio de fe. Los testimonios de fe es que digas: pues constantemente tengo milagros financieros, y constantemente Dios me suple, constantemente tengo para comer, para darle vestido a mi familia, para vivir. Esos son milagros, esos son testimonios de fe. Pero un testimonio de la misericordia de Dios es un testimonio de los dones espirituales. O sea, ahí se ve el gran amor y la bondad de Dios hacia la humanidad, y sobre todo hacia sus hijos que no tienen mucha fe. Ellos viven todavía por milagros. Sin embargo, esta persona está muy alegre porque Dios le hizo, esto fue un milagro. ¿Qué fue lo que hizo ella? Ella ni siquiera le platicó la situación a la persona, solamente llegó y la persona comenzó a darle la despensa. Ese es un milagro creativo del don de fe, manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le puso a la otra persona, le puso el sentir en su corazón que tenía que darle una despensa. Entonces, a través de eso trabajan los dones espirituales, a través de la gran misericordia que tiene Dios hacia sus hijos. Entonces, no era un testimonio, quiero aclarar, no era un testimonio de fe, porque el testimonio de fe, la fe es algo sustancial, es algo que se ve en un momento dado. Un testimonio de fe es que siempre hay en mi casa, son testimonios de fe. Testimonios de milagros de Dios o de la misericordia de Dios son ese tipo de milagros, son ese tipo de testimonios. Por lo tanto, dice Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Fíjense, esta mujer fue muy obediente. Dice: y comió él y ella y su casa muchos días. Fíjense bien todo lo que comió. Muchos días, ¿qué significa? Que hubo multiplicación. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Fíjese, que dice que la harina de la tinaja no escaseó durante muchos días. Fíjense, lo único que hizo la mujer fue llevarle esa torta a Elías una sola vez. En pocas palabras, esa mujer creyó la palabra que Dios había dado por medio del profeta Elías, de tal manera que se multiplicó el aceite y se multiplicó la harina. Durante muchos días comieron ellos. Esa es una manifestación del don de fe, una manifestación del poder de Dios para hacer cosas creativas, para multiplicar, en este caso, la harina y el aceite.
La mujer no tuvo que hacer nada, o sea, no tuvo que estar declarando sobre esa vasija sobre ese tinaja que iba a haber aceite. No tuvo que declarar multiplicación de harina, no tuvo que hacer nada de eso. Solamente lo único que hizo es darle a Elías. Y esa es como le digo, es un ejemplo de la ley de la siembra y la cosecha. De tal manera que esta mujer recibió toda esa multiplicación de aceite y harina y comieron durante muchos días. ¿Por qué? Porque fue un milagro creativo de Dios a través del don de fe, donde Dios hizo todo el proceso. Dios multiplicó el aceite, Dios multiplicó la harina, y ellos no tenían que estar declarando cada día que tenían harina o que tenían aceite. No lo hicieron, solamente Dios lo hacía por ellos. ¿Sí me explico? De esa manera se manifestó otro caso del don de fe. Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 10. Otro caso del don de fe. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 10. Ese es el caso cuando Pedro lo echaron a la cárcel. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Versículo 2, Hechos capítulo 12, versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Fíjense, ¿cuántos eran? 4 grupos de 4, eran 16 soldados encargados de cuidar ¿a quién? A Pedro. Versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por Pedro. ¿Se da cuenta? Intercedían para que Pedro fuera liberado. Versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imagínense, 2 guardias que custodiaban la cárcel, más las cadenas. O sea, era muy difícil que Pedro saliera de esa situación, a menos que se manifestara un milagro de Dios. Versículo 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor. Fíjense bien lo que sucedió. Pedro no declaró nada, solamente los únicos que estaban intercediendo por él eran otras personas. ¿Se dan cuenta? Otras personas, pero Pedro no hizo nada. Fíjense bien lo que pasó. Pedro estaba custodiado en la cárcel, versículo 6. Versículo 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Fíjense lo que sucedió. El ángel tocó a Pedro, se le apareció como una luz resplandeciente. Entonces tocó el ángel a Pedro y las cadenas cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Fíjense, Pedro, según para él era una visión, él creía que estaba soñando, en pocas palabras. Imagínate de repente con cadenas, con grilletes, y luego con soldados. Eran 16 soldados más 2 que estaban cerquita ahí con Pedro. Y de repente aparece un ángel, una luz resplandeciente. De repente se caen las cadenas y se envuelve en la túnica que él traía y sale con el ángel. Y él creía que estaba soñando, creía que era una visión. Versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia. Fíjense qué pasó Pedro. Pasó la primera guardia y luego pasó la segunda. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo:
ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Fíjense bien, algo muy impactante. Dice, Pedro se dio cuenta, en pocas palabras, hasta que salió de la cárcel. Imagínense, estaba yo creo dormido Pedro, ¿no? Estaba todavía con lagañas en los ojos y yo creo que él pensaba que era una visión. De repente llega el ángel, le quita las cadenas, lo saca por los guardias y los guardias no lo ven. ¿Se dan cuenta que no lo vieron los guardias? Pues ¿qué sucedió en ese lugar? Simple y sencillamente pasó algo inesperado por el poder de Dios que utilizó a un ángel para que se manifestara el don de fe, donde Dios hiciera todo por Pedro, y Pedro solamente, ¿qué hizo? Solamente caminar, ¿verdad? No hizo nada más que caminar. Dios hizo todo por Pedro. Eso significa que una manifestación poderosa del Espíritu Santo, pero a través de o utilizando un ángel. ¿Se da cuenta de qué manera milagrosa fue libertado Pedro de la cárcel? Una vez le sucedió a mi esposa una manifestación muy parecida a esta. Llevaba por allá la niña a la escuela, allá en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Llevaba a la niña a la escuela, ¿no? Y como de esas veces raras que se le hace tarde, y lleva a la niña a la escuela muy tarde. De esas cosas que suceden por allá una vez al año. Amén. Lo declaramos. Llegó tarde y ahí pues no sé si les ponían faltas y los castigaban a los niños por 2 o 3 días, algo así. No los dejaban entrar y pues por consecuencia era una falta y le dañaban su calificación. De tal manera que iba mi esposa, ¿no? Y estaban los niños así como en un barandal por dentro de la escuela, y en la puerta estaban 2 personas cuidando, fíjense. Cuando ella iba de lejos vio a 2 personas cuidando en la puerta y luego vio a otras 2 personas al otro lado. De tal manera que entraban por esa misma puerta, tenía que entrar ella. Y cuando ella iba a entrar a ese lugar, dijo, pues en el nombre de Jesús yo declaro que pasó desapercibida a los ojos de ellos. De tal manera que cuando ella, no sé qué sucedió en el transcurso de que llegaba a la puerta, pero cuando llegaron a la puerta ella no vio a ninguno de los que estaban cuidando la puerta, fíjense. Lo que quiere decir que ellos se han de haber ido para otro lado. No vio a nadie, pasó sola por la puerta pasó, hasta que llegó al salón de la niña. En pocas palabras, no la pudieron detener porque no había nadie en la puerta, a pesar de que ella había visto a alguien en la puerta. Ya cuando regresó vio a las 2 personas que estaban en la puerta. Entonces, en pocas palabras, fíjense lo que sucedió ahí. Fue el don de milagros, no fue el don de fe, fue el don de milagros, porque ella declaró que iba a pasar invisible a los ojos de ella. Cuando ella pasó por la puerta, ella no vio a los guardias, pero sin embargo los guardias estaban ahí. Y cuando ella pasó por la puerta, los guardias no le vieron a ella. Fíjense qué impactante estuvo. Los guardias no le vieron a ella. De tal manera que cuando regresó ya estaban los guardias allí, es decir, nunca se quitaron. Ni ella los vio a ellos, ni ella los vio a ellos, ni ellos la vieron a ella. Esa fue una manifestación, pero del don de milagros, porque ella sí tuvo que declarar algo para donde iba a pasar desapercibido a los ojos de ellos. Es un hecho real bien impactante estuvo. O sea, Dios le ayudó en su tardanza, lo cual no es correcto. No es correcto que lo haga. Entonces fíjense en el caso de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Se dan cuenta que pasó por los guardias y los guardias no lo vieron? Sí está leyendo esa parte, ¿verdad? Se dan cuenta que los guardias no lo vieron, ¿verdad? ¿Se dio cuenta? Sí, amén. Pasó desapercibido. ¿Por qué? Porque hubo, en pocas palabras, el Espíritu Santo lo hizo invisible a los ojos de los guardias. Él salió de la cárcel. Por último, vamos a ver este caso para ya concluir. Hechos capítulo 28 del 1 al 6. Vamos a ir rápido. Dice, estando ya a salvo, supimos que en la isla se llamaba Malta. Estaba hablando de Pablo cuando por ahí el barco naufragó y lo llevaban preso
hacia Roma y naufragó. Anduvo por varias ciudades, pues, transbordando en un barco, hasta que el barco vino una tempestad y el barco naufragó. De eso está hablando. Hechos 28:1 dice: estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. En pocas palabras, la gente de la isla de Malta les querían hacer algo pues a ellos. Sin embargo, dicen que los recibieron no muy bien. Versículo 3: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora, o sea, la gente nativa de ese lugar, vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Fíjense bien, este es otro hecho trascendental donde le mordió una víbora que era venenosa para ellos. Ya creían, es más, que se hinchaba y que caía muerto. Sin embargo, hay un milagro creativo ¿de qué? De protección divina. El veneno de la víbora, si se fijan, no le hizo daño a Pablo. O sea, ni murió, ni se hinchó. Y eso es algo llamado como don de fe, porque Dios hizo el milagro por Pablo. Pablo ni siquiera tuvo que declarar nada. Se da cuenta que no habló ni dijo nada. Solamente lo que hizo es sacudirse la víbora para que cayera en el fuego. Pero a Pablo no le sucedió nada. Así es que Jueces capítulo 15, versículo del 9 al 14, ya con eso terminamos. Jueces capítulo 15, versículo del 9 al 14. Este es un caso de Sansón. Ya con eso terminamos, para terminar lo que se llama el don de fe. Jueces capítulo 15, versículo del 9 al 14. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Lejí. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Fíjense, la historia registra en el capítulo 15 que Sansón se iba a casar con una mujer de los filisteos. El caso que la mujer, a la hora, el suegro no quiso que se casara con él, la juntó con otro. El caso es que Sansón, enojado, fue y les quemó las siembras a los filisteos. Los filisteos se enojaron contra Sansón y quemaron a la esposa de él y a su suegro, los quemaron. Y Sansón, en venganza les quemó, en pocas palabras, mató a algunos y les quemó por ahí la siembra que tenían, la cosecha del trigo y no sé qué otro producto. Entonces, en ese mismo contexto dicen: entonces los filisteos subieron, fíjense, enojados, y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Versículo 10: y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano a los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Esto es, Sansón, los filisteos iban a atacar según a Judá, pero Judá mejor prefirió ir a atar a Sansón. Lo ataron con 2 cuerdas nuevas, fíjense, y le hicieron venir a la peña para entregarlo en mano de los filisteos, que lo querían matar a Sansón. Versículo 14: y así que vino hasta Lejí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, es decir, sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado,
con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno de fresno aún, extendió la mano y la tomó y mató con aquella a 1000 hombres. Fíjense bien, ¿qué es lo que sucedió primero? En el caso de Sansón, que vino el Espíritu de Jehová sobre él, dice el versículo 14. Pero cuando vino Dios sobre él, el Espíritu de Dios con poder, dice que las cuerdas estaban en sus brazos, se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Se da cuenta que Sansón no hizo nada, sino que el Espíritu de Dios solamente vino sobre Sansón y las cuerdas totalmente se deshicieron. Sansón quedó libre, sin embargo peleó contra esos enemigos de Israel y aún tenía una fuerza sobrenatural que inclusive destruyó a muchos. Fíjese bien, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo no es para destruir. ¿Explico? Debemos de entender eso. Sin embargo, en el caso de Sansón, ¿cuál era el objetivo principal de los enemigos de Dios? En primer lugar era destruir a Israel, destruir de donde venía el Cristo. Eso debemos de entenderlo. Si eran enemigos de Israel, significa que eran enemigos de Dios, no porque Dios odie o tenga de enemigo la misma humanidad, sino porque la humanidad es dirigida por medio de espíritus inmundos llamados demonios que los poseen para que destruyan a quién, a los hijos de Dios, para que destruyan a la simiente o a la persona o al reino o al rey de donde venía el Cristo, que es la descendencia de Israel. Sin embargo, usted se preguntará actualmente, si viene un satánico a hacerle daño a usted, ¿qué cree? Por ejemplo, si llega un satánico con un arma a quererle destruir a usted, con un arma espiritual o natural, ¿qué cree que va a pasar en ese momento? Claro que van a aparecer ángeles y a lo mejor él mismo se va a disparar solo, no sé, a lo mejor él mismo va a ser destruido. Va a suceder algo que hasta el mismo brujo, cuando venga del camino a su casa, en su carro se voltea y se destruye. Usted se preguntará, ¿acaso fue Dios? No, simple y sencillamente, fíjese, Dios protege a sus hijos y Dios permite que les sucedan las cosas que ellos quieren que les sucedan. En pocas palabras, siembran mal y cosechan mal. Es una ley espiritual que sucede, que se da en el mundo espiritual y se manifiesta en el mundo natural. Por lo tanto, en el caso de los filisteos, querían destruir al pueblo de Israel. Dios no iba a permitir eso, ¿me explico? Dios permitió entonces que Sansón llegara con una quijada de un animal y destruyera a 1000. ¿Por qué lo permitió Dios? Porque ellos mismos permitieron eso. Así es que vamos a darle gracias a Dios